apenas. No. ¿Ya está Luca? Pero no ha llegado. No. Pues adiós. Las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Sendas Antiguas, un programa de radio judío mesiánico, dirigido por los hermanos Amado Rodríguez Palacios y Mario Pineda. Sendas Antiguas, donde juntos caminaremos por las sendas de justicia y verdad. Te invitamos para que nos escuches y te alimentes con la palabra del Eterno y música para regocijar el alma. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana, por La Picosa 105.5 FM. Tlacolula y a sus alrededores. Les damos la bienvenida a este nuevo programa radial número 14, Sendas Antiguas. Estamos contentos de en este día de reposo, en este día sábado, poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa y hermosa palabra del Señor. Así que le damos a todos ustedes la bienvenida. Desde donde nos estén escuchando, les agradecemos que permanezcan con nosotros
y que estén atentos a lo que la palabra del Señor dice. Estamos en este día 9 de octubre del año 2021, trayendo para ustedes el tema la salvación. Primeramente agradecemos al Dios eterno porque nos permite nuevamente estar en un día de reposo con cada uno de ustedes, compartiendo el mensaje de salvación, el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación con cada uno de ustedes y con toda su familia. Para dar inicio, quiero leer con ustedes un texto que se encuentra en la primera epístola al apóstol Timoteo. Vamos a leer el capítulo 4, versículos 6 hasta el 16, en la versión Reina Valera. Se titula Un buen ministro de Jesucristo. Así que acompáñenme a leer. Después de la lectura haremos una oración. Primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 16. Dice la palabra del Dios eterno: Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. Pues así es, ¿verdad? Esta es la exhortación que el apóstol Pablo Rab Shaul le hace a Timoteo. Le da algunas indicaciones las cuales no debe pasar por alto, sino que le dice que se ejercite en la piedad, que se ejercite en la lectura, que desarrolle buenas obras, todo para la salvación de él mismo y de aquellos quienes le oyeren. Así que les agradecemos a todos ustedes que nos escuchen desde sus hogares o desde su centro de trabajo, o algunos quizás andan en sus comercios, ¿verdad? Les damos la bienvenida y agradecemos que estén con nosotros. Recuerde usted que también transmitimos por Facebook. Nos puede encontrar como Amos 811. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Luminares en este mundo, y un canal en YouTube que también se llama Luminares en este mundo, donde nosotros compartimos todo el contenido de esta y otras enseñanzas bíblicas. Así que les invitamos que también ustedes puedan revisar, puedan conocer nuestro canal de Facebook y nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos. Pues me presento. Antes de presentarme, quiero orar con ustedes. Oremos. Padre bueno, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, te damos gracias por este día que nos permites estar nuevamente en esta cabina de radio, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de seguir compartiendo tu palabra, tu mensaje. Te pedimos, Dios eterno, que seas tú quien nos dirija siempre a la verdad de tu palabra, Señor, a la verdad de tu persona, Señor. Como dice el texto
que leímos para que seamos ministros excelentes de tu palabra, siervos verdaderos, Señor, que se dedican a hacer tu voluntad, Padre bueno. Todas las deficiencias en nosotros, Señor, corrígenos, exhórtanos, ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra. También te pedimos para todas aquellas personas que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales, bendito Padre, que también hagas la obra, esa magnífica obra en sus vidas, también bendiciendo, Señor, el fruto de su trabajo, bendiciendo, Señor, a sus familiares, bendito Dios, sanando toda enfermedad, toda herida, Señor, todo aquello que perturba, que roba la paz de tu pueblo, de los que te escuchan, de los que te obedecen, Padre bueno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues me presento con ustedes, soy su hermano y amigo Mario Pineda y estoy acompañando en esta cabina de radio a nuestro hermano amado Rodríguez Palacios, quien trae para ustedes el día de hoy el tema la salvación. Amén, amén. Saludos, bienvenidos a todos los que nos están escuchando por este medio. Hoy en esta mañana, día de Shabbat, es para el estudio bíblico. Vamos a hablarles sobre el tema de la salvación. Hoy en este día tal vez hablaremos sobre la introducción, el concepto de la salvación, y a través de las enseñanzas iremos viendo sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Vamos a hablarles iniciando una introducción sobre la salvación. La salvación, un concepto, es liberación, ayuda en dificultades, salud. Así es que en la angustia busquemos a nuestro Dios. La salvación física es cuando físicamente nos hemos liberado de alguna tragedia, por decir, algún accidente vehicular en donde no sufre uno muchos daños en nuestro cuerpo físico. Es cuando decimos, sí nos salvamos de esa tragedia, porque estábamos segurísimos de que si no hubiera esa salvación, nos moriríamos. Eso es la salvación física. Así como también el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto y fueron perseguidos por los egipcios. Está en la escritura, en Éxodo capítulo 14, versículo 13, que dice la palabra del Eterno. Estamos hablando nomás de la salvación física ahorita. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Adonai hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. El pueblo de Israel también tuvo temor, pero su salvación vino de Adonai, en donde ya sabemos, ya hemos estudiado cuando el Señor partió el mar en dos, y en donde fueron sepultados los egipcios, cerrándose el mar nuevamente. Así es la salvación física. Es eso. Ahora vamos a ver la salvación espiritual. Es una victoria que el Señor nos ha dado por la obediencia a su palabra que está escrita en la Torá, en la Biblia. ¿Qué nos dice
Salmos capítulo 7, versículo 10. Pedimos al hermano que nos acompaña, el hermano Mario Pineda, para que nos dé lectura. Salmos capítulo 7, versículo 10. Aleluya. Dice la palabra del Dios eterno: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Amén. La salvación espiritual es lo más importante en las vidas venideras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que este cuerpo corruptible se quedará aquí en la tierra, mas el cuerpo espiritual se irá, nuestra alma se irá según lo que hemos hecho, nuestras obras que hemos hecho aquí en la tierra. Eso es salvación espiritual. Así es que si estás en obediencia en la palabra de Dios, pues habrá salvación espiritual en la eternidad, en lo que es la salvación eterna. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, sobre la salvación eterna? En donde claramente nos dice en los bienes venideros. Vamos a pedir al hermano Mario para que nos dé lectura. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Amén. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Así es la palabra de Dios. Desde Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, también dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Señor, que está sentado en el trono, y al Cordero. Eso nos habla sobre la salvación eterna. La salvación eterna va de la mano con la física y con lo espiritual. Sabemos que la salvación el Eterno nos ha dado, no es de nosotros mismos. Vamos a pedir al hermano Mario para que nos dé lectura en Isaías capítulo 55, versículo 7. Amén. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Isaías 55, versículo 7. Dice de la siguiente manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Adonai, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Así es que hablando sobre la salvación, como dice en Apocalipsis, acabamos de leer 7:10, la salvación pertenece a nuestro Señor, a nuestro Dios. Así es que encadenándose las tres salvaciones, física, espiritual y eterna, depende del Eterno. Así es que si es que te has salvado de una tragedia, es porque el Eterno lo ha querido. El Eterno todavía, su voluntad es que estés todavía
aquí en este mundo para cumplir su voluntad. Ahora vamos a introducirnos más sobre la salvación. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Como hemos dicho, la salvación es la liberación de algún peligro, que hemos sido ayudados. Por eso es que el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua, viene en hebreo, Yeshua, que significa salvación. Vamos a pedirle al hermano para que nos dé lectura en Mateos capítulo 1, versículo 21, en donde nos leerá cuando le profetizaron el nacimiento de nuestro Mesías. Amén, dice la palabra del Dios eterno: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que claramente el nombre de Yeshua significa salvación. Vamos a recibir los comentarios de nuestro hermano Mario Pineda sobre esta introducción. Amén, amén. Así es, hermano amado, hemos escuchado muchas veces que nuestra vida nada más se debe de considerar la gracia del Señor Jesucristo, y que ya no nos ocupemos en obras. A veces así nos enseñan desde los púlpitos, diciendo que todo lo que debíamos hacer ya lo hizo el Señor Jesucristo, Yeshua mismo, así que nosotros no tendríamos que hacer nada. Pero cuando leemos textos como Isaías 55, donde hay una exhortación de dejar que el impío deje el mal camino y se convierta al Señor, entonces nosotros entendemos que la salvación también depende de nuestra conducta, de las obras de piedad que hacemos, de las obras de justicia. No quiere decir que sean estas obras las que nos vayan a salvar, sino que una vez que nosotros nos convertimos al Dios eterno, nuestra conducta debe ser conforme a lo que el Señor demanda. No puede ser contraria, ¿verdad? Contraria a la salvación que ofrece el Señor, sino que va de la mano nuestra manera de vivir con la esperanza que hemos puesto en el Dios eterno. Así que es esta la invitación que la Biblia nos hace a todos nosotros. Si en algún momento hemos llevado una vida de desorden, ahora que hemos conocido al Dios eterno, nosotros tenemos el deber de corregir y empezar a caminar en los caminos del Señor, que son justicia, rectitud, misericordia. Amén, hermano. Amén. Como hemos dicho que la salvación es del Eterno, es su voluntad que que estemos todavía cumpliendo su palabra, cumpliendo sus mandamientos, sus estatutos en esta vida. Vamos en el libro 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 3, nos dice la palabra de Dios: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación.
mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. La salvación lo da el Eterno. La salvación no lo da en el humano. Aunque te confieses ante el humano tus pecados, Él no te dará la salvación, sino que la salvación viene de nuestro Dios, del Eterno. Vamos a pedirle al hermano Mario para que nos dé lectura, para tomar más referencias sobre que la salvación viene del Eterno. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 35. Aleluya. Dice la palabra del Dios eterno: y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Amén. Son referencias en donde la salvación viene de nuestro Creador. Y tenemos muchas referencias bíblicamente. Está en Salmos capítulo 18, versículo 35. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Le pedimos el favor al hermano Mario para que nos dé lectura. Así es que todos los que nos están escuchando, esta es una introducción sobre la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro Mesías se llama Yeshua? Lo que lo conocemos como Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos ha librado en nuestras vidas. Vamos a pedir la lectura del hermano Mario Pineda en Salmos capítulo 18, versículo 35 y Salmos capítulo 25, versículo 5. Amén. Dice la palabra: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. En el Salmo 25, 5 dice de la siguiente manera: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Amén. Pues recibiremos ahora sí las interpretaciones de la Escritura, los comentarios del hermano Mario Pineda sobre estas lecturas. Amén, amén. Estaba yo muy temprano revisando algunas de los textos que el apóstol Pablo escribió al apóstol Tito, digo al siervo Tito, al discípulo, y me llama mucho la atención, ¿verdad? Que en el capítulo 1, de Tito, en el versículo 6 y 7, menciona cómo debe ser la vida de un siervo de Dios. Si usted me acompaña, vamos a leer el capítulo 1, los versículos 6 y 7, dice la palabra del Dios eterno. Desde el 5, por esta causa te dejé en Creta, le dice el apóstol a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Usted puede subrayar en su Biblia, usted puede subrayar y puede tener claro que le encomienda el apóstol que corrija lo deficiente. Y en estos textos que hemos estado revisando acerca de la salvación, precisamente es lo que estamos haciendo con todos ustedes. Estamos tratando de corregir
lo deficiente. Para usted quizás es común, ¿verdad?, escuchar muchas veces por la radio, por el internet, por la televisión. Hay una programación muy conocida en internet que habla de los salvos siempre salvos. Y un tipo de evangelio que no es correcto, no es el que enseñó Yeshua. Entonces el apóstol, ¿verdad?, seguidor de Yeshua, le dice a Tito que corrija lo deficiente. En el versículo 6 dice, el que fuere irreprensible, ¿verdad?, porque le está diciendo que establezca ancianos en cada ciudad, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Dice el versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Verdad? Esto lo puntualizamos, que el obispo tiene que ser retenedor, ¿verdad?, de la sana enseñanza, retenedor de la sana palabra. Llevando a cabo una conducta tal y como dice la Biblia, nosotros nos acercamos a la salvación. ¿Recuerdan cuando Yeshua se presentó en la casa de aquel varón al que le dijo, la salvación está en tu casa, el día de hoy ha llegado a tu casa, ¿verdad? Porque la conducta de Yeshua, eso es lo que ha mostrado, ¿verdad? Una buena conducta, una conducta ejemplar nos acerca a la salvación. Y estos textos que estamos revisando, sabemos que son de parte del Dios eterno, y nosotros entendemos que como el Señor tiene buenas intenciones, buenos pensamientos acerca de nosotros, Él nos ha dado este instructivo, esta guía, para que nosotros nos dirijamos hacia ese camino que salva, y el ejemplo mismo es el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, es el ejemplo mismo. Por eso él acerca de él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Amén, hermano. Amén. Estamos introduciéndonos sobre el tema de salvación. Ahora ya se sabe claramente el significado del nombre del Mesías, Yeshua, en hebreo, porque la salvación viene del pueblo hebreo. Sabemos que la doctrina del reemplazo que el pueblo romano, como anteriormente estamos diciendo, el pueblo romano ha influenciado bastante en las doctrinas del cristianismo. Ahora vamos a darles a conocer de dónde viene la salvación verdaderamente, basándonos en la Biblia, no en palabras de hombres. Vamos en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 22. Pueden buscarlo en sus Biblias. Dice la palabra del Eterno: le dijo la mujer, Señor, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres están
hablando, el Señor está hablando con la mujer samaritana. Entonces dice el Señor: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Claramente el Señor nos dice de que no hay lugar específico para adorar a nuestro Dios más que en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, demostrarlos al mundo de que somos adoradores del Eterno. Entonces proseguimos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esto derrumba esa doctrina de reemplazo en donde decimos que los judíos ya son desechados por el Eterno, pero claramente la palabra de Dios lo refuerza, que la salvación viene de los judíos. Dice el Eterno, dice nuestro Señor, nuestro Adonai, porque la salvación viene de los judíos. Así es que, quieran o no quieran los de la doctrina del reemplazo, pero la palabra de Dios lo está diciendo. La doctrina del reemplazo ha engañado, ha mentido. Como sabemos, ¿quién es el padre de la mentira? Más que el enemigo. Y la palabra de Dios nos anticipa que vendrán falsas doctrinas, la apostasía. Vamos a pedir al hermano Mario para que nos dé lectura. Primera de Timoteos, capítulo 4, versículo 1 al 2. Amén. Dice la palabra del Dios eterno: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Claramente está profetizado sobre esas doctrinas. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Él nos está anticipando de que debemos estar conectados en la palabra de Dios para no seguir siendo engañados. Vamos a pedir al hermano Mario para que nos dé lectura en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Amén. Dice la palabra: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí vemos quién es el padre de la mentira, el padre de las falsas doctrinas, el padre del que nos separará de nuestra salvación si es que nos dejamos llevar
por ese padre de mentira. Es muy importante escudriñar la palabra de Dios para poder saber la verdad y poder obtener la salvación, porque la Escritura es verdad. La Escritura es el que no nos miente. Vamos a ver en Salmos capítulo 119, versículo 160, que lo anoten si tienen un cuaderno y un lápiz. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Salmos 119, versículo 160? La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahí que nos dice que todo lo que está escrito aquí en el Tanaj, la Biblia, es verdad, porque nos dice la suma de tu palabra es verdad. Así es que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es palabra de verdad. Vamos a pedir al hermano Mario para que nos dé lectura en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Ahí Amén. nos dice que la palabra de Dios no es leerla nomás o memorizarlos, sino que debemos cumplirlos en nuestras vidas. Vamos a escuchar al hermano Mario Pineda para que nos dé lectura. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Amén. Dice así: dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Debemos conocer perfectamente la verdad para que nos haga libres. La salvación consiste en la libertad. También en Juan capítulo 16, versículo 13, nos dice sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es que debemos estar conectados con el Espíritu Santo para poder saber la verdad, ponernos en el camino de verdad, escudriñar la Escritura, no dejarse llevar por doctrinas de reemplazo que actualmente está influenciado en el cristianismo. Poner en práctica lo que el rey David hacía. Vamos a ver en Salmos capítulo 25, versículo 4 al 6. Salmos capítulo 25, versículo 4 al 6. Pedimos al hermano Mario para que nos dé lectura. Amén. Aleluya.
Dice la palabra del Eterno, Salmos 25, versículo 4 al 6. Muéstrame, oh Adonai, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Adonai, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Amén. El propio Jesús nos dice que debemos cumplir lo que la palabra del Eterno dice, sus mandamientos, para que sí, el Creador, el Padre Yahweh, que lo conocemos como Jehová, nos traerá a la presencia del Señor, porque la salvación no viene de nosotros, sino que viene del Padre. O sea que nosotros no podemos decidir quién es salvo y quién no es salvo, sino que el Padre es el que decide. El propio Yeshua nos dice, vamos a pedir al hermano Mario para que nos dé lectura en Juan capítulo 6, versículo 44 al 45. Amén. Dice la palabra del Dios eterno: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Amén. Amén. Ahora preguntamos a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, ¿realmente se está cumpliendo lo que la Biblia dice? ¿O se está siguiendo la teología del reemplazo? Porque sabemos que en la doctrina de reemplazo se abandona los mandamientos, que la ley de Dios ya no es vigente. Pero claramente el Eterno nos dice, vamos a pedir al hermano Mario Pineda para que nos dé lectura, en Oseas capítulo 4, versículo 6. En ese versículo nos dice claramente, leyéndolo todo, ¿qué nos dice el Eterno? Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Así es que el tema que estamos hablando en esta mañana es muy importante en nuestras vidas. No debemos tomarlos a la ligera, sin fundamento bíblico, porque requiere de un verdadero arrepentimiento y decidirse a abandonar la vida antigua, el paganismo, de corazón desechar todo, porque sabemos que está impregnado en el interior de nosotros todo lo que es paganismo, y es duro abandonarlo, pero hay veces que nos han engañado el mundo
ha sido engañado, por decir, hay veces que se sale a evangelizar y si alguien presta atención de lo que estamos hablando, luego vamos a decir que vamos a hacer la oración del pecador, ya con eso ya eres salvo, hay fiesta en el cielo, pero eso son ideas humanas en donde no está especificado bíblicamente. ¿Qué nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17? Nos dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que es la voluntad de Dios que nosotros escuchemos su palabra. Vamos a recibir comentarios del hermano Mario Pineda sobre este tema. Amén. Antes de los comentarios, quisiéramos ir a un corte de alabanza. Amén. Le vamos a pedir a nuestra amiga Jocelyn que nos pueda introducir a una alabanza y después volvemos con los comentarios. Ya no quiso prender su celular. Saludamos a nuestros amigos que nos están viendo a través del Facebook. Les recordamos que todos los jueves a partir de las 6 de la tarde y todos los sábados a partir de las 9 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo. La intención de nosotros es predicar el Evangelio, hablar acerca de las Escrituras. Este es un libro valioso para nuestra vida. Muchas veces hemos querido ignorar lo que Dios manda. De hecho, el mundo, todo el sistema nos enseña a vivir en desobediencia, a vivir en desorden, pero en realidad lo que el Señor quiere es que ordenemos nuestra vida. Él hizo todas las cosas bajo un orden estricto. Así como puso el sol y la luna en la bóveda celeste y que ambos tienen un recorrido específico del cual ninguno se puede salir, así hizo Él todas las cosas. El ser humano también en su estructura está perfectamente diseñado, perfectamente planeado para que pueda llevar a cabo muchas funciones. Así la naturaleza, los animales, las plantas, así los tiempos y las estaciones del año, todo ha sido hecho por el Creador de una manera ordenada. Y conociendo al Señor cuáles son los deseos de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, el Señor nos ha dejado este libro sagrado, su palabra, para que nosotros la estudiemos y conozcamos qué es lo que el Señor desea acerca de la humanidad, qué el Señor espera de la humanidad. A veces leemos muchos libros de otro tipo, nos ocupamos en comprar diferentes libros de filosofía, literatura, novelas, y no dudamos de que dentro de esos autores hay algunos que son reconocidos por la belleza con que usan la pluma, el lápiz para escribir, pero dejamos a un lado el libro más exquisito que podemos tener
en esta vida, que es la Biblia, el cual cuenta la historia pasada del ser humano, el presente y el futuro, y es nuestra obligación conocerlo, porque los tiempos así anuncian, los tiempos están anunciando que el Mesías viene pronto. Todo está sucediendo tal y como ha sido anunciado por los profetas. Todo está sucediendo. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios para comprender estos tiempos. Así que esa es la invitación para ustedes, los que están viendo el video, que se tomen un tiempo para leer su Biblia. Y también le hacemos la invitación a aquellos que posteriormente verán este video, que no se olviden que todos los días tienen una cita con el Creador, sentándose un tiempo, meditando un tiempo en la lectura y en la palabra del Dios eterno. Les mando saludos también a mi familia allá en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a los amigos de Lomas de Santana, vecinos de Lomas de Santana, y a todas las personas que se toman su tiempo para ver este programa. Amén. Esperemos que esta enseñanza sea de utilidad para sus vidas. Sabemos que es difícil dejar lo que nos han enseñado anteriormente. Es difícil porque ya está impregnado nuestro conocimiento de los que nos han enseñado. Pero ¿a quién debemos obedecer no más que al Eterno que nos dio la vida, a nuestro Yahshua, nuestro Mesías, que nos dio la salvación? Él nos dice claramente en su palabra de que no nos desviemos por doctrinas de hombres que son falsas doctrinas, sino que retomemos el camino que el Padre ha trazado para con nosotros. Así es que esta enseñanza sea de utilidad para todos los que nos están viendo. Les envío saludos a todos los que nos están escuchando en Juchitán, en Puebla, en México, en donde quiera que nos están viendo. Levantaremos un clamor a todos los que están sufriendo hoy en estos tiempos, por decir la pandemia que actualmente está atacando a todo el mundo. Pues que el Eterno les dé esa sanidad y esa fortaleza espiritual para poder dar testimonio sobre su grandeza en esta tierra. Amén, aleluya. Aleluya, pues estamos de vuelta en este programa número 14 de Sendas Antiguas. Estamos con el tema la salvación, que está impartiendo nuestro hermano Amado Rodríguez Palacios. Queremos decirle a todos los que nos escuchan y los que nos ven por el Facebook que tenemos un grupo en Facebook que se llama Luminares en este Mundo, en el cual estamos constantemente compartiendo contenido que sirve a usted para su edificación, para su conocimiento, para ampliar su conocimiento acerca de las escrituras. También tenemos un canal en YouTube donde están todos los videos, todas las transmisiones que hemos estado haciendo. Así que le invitamos a usted que pueda dar una revisión a esos videos, a esa información.
Nosotros hemos dicho ya en varias ocasiones que este programa es para aquellos que aman las escrituras, para aquellos que siempre tienen hambre y necesidad de más. Por eso en Facebook nos encuentra usted como Amós 8:11, porque esa es una cita bíblica que dice que vendrán tiempos donde tendremos hambre de oír la palabra del Señor. Así que en Facebook nos encuentra usted como Amós 8:11. Volviendo al tema de la salvación, estaba comentando nuestro hermano Amado, ¿verdad?, acerca de lo que la importancia que tiene la palabra de Dios en estos días. Fíjese, hermano Amado, que nosotros hoy día nos damos cuenta de que muchas congregaciones se afanan en otras cuestiones, pero no en el conocimiento de la palabra de Dios. Parece que los congregantes nada más asisten a sus templos, se sientan, escuchan al predicador, se levantan y vuelven a sus casas. Nadie se entera si ellos profesan alguna fe, nadie sabe si ellos son cristianos, son creyentes. ¿Por qué? Porque viven una religión a escondidas. Y digo religión a propósito, porque la religión eso hace, mantener sumisos a los creyentes. Pero la palabra dice el Señor Yeshua que es viva y eficaz. Entonces toda aquella persona que ha conocido al Mesías, que ha conocido al Cristo y ha conocido su palabra, tiene una necesidad de hablar su palabra, de salir y predicar, tiene una necesidad de enseñar, pero también la más importante, tiene una necesidad de aprender. Para esa persona, no es quedarse con lo que me da el predicador, quedarse con lo que escucha, sino que trata de escudriñar un poquito más, conocer un poco más a fondo lo que el Señor pide de nosotros. Así que si usted es una de las personas que está acostumbrada a vivir una religión entre cuatro paredes, es ahora más que nunca necesario que usted salga de esa comodidad y empiece primeramente usted a conocer, a indagar más acerca de lo que la Escritura enseña. Usted va a empezar a descubrir falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos apóstoles, falsos hombres que están enseñando el error en las congregaciones, que el único deseo y la única intención que tienen es enriquecerse. Buscan tener edificios para llenarlos y de esa manera llenar las arcas de la ofrenda, ¿verdad? Así que si usted está en una congregación donde constantemente se habla el tema del dinero, el tema de la prosperidad, yo le digo a usted que se salga de ahí, que busque una congregación donde enfaticen la importancia de leer la palabra de Dios, donde enfaticen la importancia de vivir una vida santa, una vida en santidad, en rectitud, haciendo las cosas que agradan a Dios. Es ciertamente el diezmo y la ofrenda son parte de los mandamientos y parte del servicio que damos al Creador, pero no ese es el tema, no ese es el tema central que debe prevalecer en las congregaciones, sino que el tema es el conocimiento del Creador, el conocimiento de su palabra, la obediencia. Debemos de hablar acerca de una fe obediente, de una fe que se demuestra con obras de justicia, de misericordia, de amor, con obras que nos traigan gozo y paz. Así que, mi hermano, si usted está escuchando este programa, usted mismo, pues cuestiónese, analice, ¿verdad?, cuál ha sido su conducta durante estos años que usted ha conocido la palabra de Dios, ¿verdad? Porque algunos llevan 10, 15, 20 años estando en una congregación, pero no hacen nada, únicamente van, se sientan y escuchan la palabra de Dios y no crecen
no crecen, siempre se encuentran estancados, no salen a las calles a predicar, no aprenden nuevas cosas, no enseñan lo que ya saben, no predican. Y lo más importante, que nuestra vida sea un reflejo de lo que estamos estudiando, sea un reflejo de lo que estamos enseñando. Así que yo le hago una invitación, nosotros le hacemos una invitación, que usted a partir de ahora deseche todo aquello que no aprovecha y comience a caminar en el camino que el Señor ha marcado a través del ejemplo más grande que tenemos, de Yeshua, su Hijo amado. Amén. Antes del corte, Sí, así es. antes del corte, estábamos hablando sobre la oración del pecador. Del que al hacer esa oración ya eres salvo. Mas eso no es la verdad, sino que ese es el principio de la salvación. Tomamos referencia sobre un cuerpo humano en el vientre de su madre. Primero está la gestación, después el desarrollo del bebé en el interior de la madre y después el nacimiento. Así es que todo esto hablaremos en el próximo Sabbat sobre la salvación. Así es que no lo pudimos concluir en esta mañana, pero el próximo Sabbat, que no se lo pierdan, porque sabemos que es muy útil para los que nos están escuchando. Así es que pasamos al micrófono al hermano Mario Pineda. Shalom, shalom, bendiciones. Nos despedimos de ustedes y recuerden que el próximo sábado tenemos una cita a las 9 de la mañana a través de esta estación de radio, La Picosa, por el 105.5 de FM. También nos puede escuchar por www.lapicosadetlacolulla.com.mx. Saludos a todos, bendiciones y que la paz del Dios eterno esté con cada uno de ustedes. Amén, amén. Que la paz del Señor esté en cada corazón y que les dé esa paz de cada uno de ustedes y salud. Amén. Shalom, shalom, shalom.